Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, Tristán, se te escucha. estupendo, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Tristán Bertiñez, director del Centro de Estudios Andaluces, Fundación Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos por asistir a esta nueva sesión de webinars que realizamos en especial colaboración con la Dirección General de Andalucía Exterior, para todos los andaluces que están fuera de Andalucía, fuera de España, pero también para todos aquellos que están interesados en aspectos claves de nuestra historia y de nuestra identidad que tanto nos preocupa y que tanto nos acerca a nuestra esencia. Quiero agradecer a Félix Ruiz Cuadrador, periodista especializado en divulgación histórica y cultural, que tan magníficamente está coordinando este ciclo de webinars que tantísimo éxito, tanto en directo como después online a través de los distintos canales de YouTube que tiene la Fundación, están siendo vistos por un número muy importante de personas por todo el mundo. Y quiero dar la bienvenida y saludar también a, arquitecto y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Martínez Nespral, que tan amablemente ha aceptado la invitación para participar en este webinar. Muy buenos días allí y buenas tardes aquí. Profesor, ¿qué tal está? Buenos días, muy bien, gracias. Aquí es de día, sí, bueno, son las 2 de la tarde todavía. Es una hora más que prudente. Buenas tardes. Bueno, pues sin más y deseando escuchar este interesantísimo webinar, le paso la palabra al moderador al coordinador de este ciclo de webinars, Félix Ruiz Cadador. Por favor, Félix, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tristán, y buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a este ciclo de webinar. Hoy estamos en la clausura de uno de los apartados, de los tres apartados que hemos estado trabajando o disfrutando, diría yo, estos meses. Es la que se refiere a la historia de Andalucía, la huella de Andalucía, la llamamos. Han sido unas webinars divulgativas en las que empezamos en el mundo íbero, después saltamos siglos hasta el Andaluz para conocer la cultura mozárabe. Luego tuvimos una última, la anterior conferencia del profesor Francisco Sánchez Montes sobre la Andalucía del siglo de oro. Y ahora ya en la historia contemporánea nos vamos a detener en algo tan interesante como es la relación de Andalucía con América, una relación que no solo está, digamos, en la Edad Moderna y en etapas anteriores, sino también en etapas muy recientes, casi antes de ayer, ¿no? de nuestra historia, y que quedan en muchos reflejos que para mí la verdad no eran muy conocidos, y que creo que vamos a disfrutar de conocerlos con nuestro invitado de hoy, al que también, al igual que ha hecho Tristán, le quiero dar las gracias a Fernando Martínez Mestral por estar hoy aquí. La verdad que cuando lo contactamos, pues no sabía yo si de verdad le iba a interesar estar con nosotros contando esta historia, que es una de sus especialidades sin duda. Y la verdad que para mí es una alegría que podamos contar con él, y su especial colaboración y el afecto y cariño que le ha puesto a este proyecto. Sin más, simplemente presentar brevemente a Fernando. Fernando, como decía el director gerente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, es arquitecto y especialista en historia de la arquitectura por la Universidad de Buenos Aires, y es doctor en historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de historia de la arquitectura, investigador principal del Instituto de Arte Americano y director de Archivos de Arquitectura y Diseño Argentino de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ahí los galones académicos de nuestro invitado. Su especialidad es la historia de la arquitectura iberoamericana, y especialmente de las relaciones
entre España y Argentina y en su campo, ¿no? Que es el campo de la arquitectura, con numerosos trabajos que han tenido que ver con estos temas andaluces. Fernando, aunque es argentino de pura cepa, pero a él le gusta decir también que es descendiente 100% de españoles, algo que en Argentina no es corriente, porque las emigraciones italianas y otras emigraciones, pues, en fin, no, lo normal es que estén variadas las ramas, ¿no? Pero en su caso él dice que es 100% de sus 4, digamos, abuelos vienen de familia española y una de ellas, un 25%, ¿no? Una cuarta parte de Fernando es de descendencia andaluza, de su abuela materna, doña Cora Díaz Núñez, que era andaluza de mar de Sanlúcar de Barrameda, que es un pueblo que hemos tenido muy presente en este ciclo. En otro ciclo paralelo que hemos seguido sobre la primera circunnavegación del mundo, que precisamente partió Magallanes y Elcano, partieron de Sanlúcar de Barrameda, así que el nombre de Sanlúcar, aparte de por su maravilloso paisaje y sus mariscos también maravillosos, por su historia también lo hemos tenido muy presente aquí. Decir también que como él dice y cuenta, en los últimos 25 años ha realizado más de 30 viajes por España, ¿no? Empeñado en conocerla pueblo a pueblo, y yo creo que Fernando habrá viajado por España más que muchos de nosotros, porque es un verdadero apasionado de nuestro país y lo conoce muy bien. Y hoy de lo que nos va a hablar es precisamente de cómo la arquitectura andaluza pues sigue presente en Buenos Aires, ¿no? En el Buenos Aires de hoy, y creo que es una webinar o una conferencia muy, muy ilustrativa y espero que la disfrutemos mucho. Nada más, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde invernal española, casi invernal española y casi veraniega argentina, que el lunes empezáis allí el verano. Así que nada, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Tristán y muchísimas gracias Félix. La verdad es que es una alegría para mí estar aquí. Es un tema que tengo mucho interés en este tema, me gusta mucho, y es de alguna forma en esta época tan complicada. Este va a ser el primer año en muchos que no he podido ir a España, pero esto, bueno, de alguna manera es una forma de estar en contacto con ustedes que para mí es muy, muy, muy bonito y muy positivo. Bueno, si quieren podemos comenzar a compartir las imágenes. Bueno, perfecto. Aquí está un poco el título. Esto es específicamente el título y alguna presentación, que ya con lo que ha comentado Félix ha quedado más que claro. Voy a pasar directamente a las siguientes imágenes. A ver, la presencia andaluza en la arquitectura del Río de la Plata puede ser vista en distintos periodos, en realidad. Podría ser tomada en distintos periodos. Por un lado está la época colonial, que yo prácticamente no la voy a desarrollar, simplemente voy a mencionarlo aquí, porque es el tema más tratado, es el tema que más se ha desarrollado y muchísimo estudiado con respecto a esto. Nuestra arquitectura colonial americana en general, no específicamente el Río de la Plata, una de las características más frecuentes son esos muros encalados blancos, las portadas muy decoradas y luego un carácter austero de esos muros, los patios, las galerías, una serie de cuestiones que han sido bastante tratadas, pero que por otra parte, más allá de que es un tema que se ha estudiado bastante, primero, no es exclusivo de Buenos Aires, ni mucho menos. Acá este edificio que vemos es el edificio más antiguo que queda en pie en Buenos Aires, que es la Casa de Ejercicios Espirituales. Pero este tipo de edificios se pueden encontrar por toda América, e incluso mejores en otros lugares de América, realmente, que en el Río de la Plata. Y por otra parte también, estas características de la arquitectura no son exclusivamente andaluzas, digamos. O sea, hay elementos andaluces y muchos, pero también los hay de otras regiones de España. O sea que un poco porque ha estado muy desarrollado y otro poco porque no es exclusivo de Buenos Aires ni exclusivamente andaluz, yo voy a dejar este tema de lado. No quería dejar de mencionarlo, pero no lo voy a desarrollar. Por el contrario, me voy a desarrollar, voy a hacer énfasis en la época en la cual Buenos Aires
se construyó de la forma que nosotros conocemos. Aquí lo que ustedes ven abajo es una imagen de Buenos Aires en 1860, en el primer censo argentino que se hizo en 1869 a instancias del presidente Domingo Faustino Sarmiento, arrojó que había una población de 2 millones de personas en todo el país. Y en el censo de 1914, aquí vemos la imagen de arriba, que es una vista aérea de Buenos Aires, que se hizo para el pabellón argentino en la exposición de San Francisco, la exposición internacional de San Francisco, que se hizo en el marco como celebración del Canal de Panamá en 1915, se había convertido esa población de 2 millones en 6. Con lo cual, en un lapso, como ustedes pueden ver acá, de aproximadamente 50 años, se había triplicado la población y son cuestiones que yo siempre que menciono estos temas y cuando los menciono acá, uno lo dice así muy alegremente, pero sería como pensar que en los próximos 50 años nosotros recibiéramos 130 millones de personas, hoy somos 45, es una situación absurda lo que sucedió, digamos, y hubo una generación, particularmente los nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, que vivieron esa transformación en primera persona, nacieron en una pequeña ciudad muy alejada de la metrópoli, muy provinciana, y vivieron luego su edad, su adultez en una metrópoli de un carácter ya absolutamente internacional y que para observadores de su momento era un proceso similar al que conocemos de Nueva York, digamos. Era una transformación absolutamente radical y absolutamente acelerada. Esta transformación se dio en base a una serie de procesos. El primero de ellos fue la efectiva ocupación de todo el territorio que hoy en día se conoce como Argentina, porque en términos estrictos, durante el periodo colonial español, la ocupación del territorio había sido muy limitada. Repito, nosotros estamos muy lejos, esta es una zona donde es excelente para producción agropecuaria, pero eso no era un tema de central interés en su momento, y la ocupación durante el periodo colonial español estuvo mucho más ligada a intereses geopolíticos que a una específica explotación de determinados recursos del territorio que en ese momento eran inexistentes o no eran accesibles. Con lo cual la efectiva ocupación de la totalidad del territorio se realizó durante la independencia, ya luego de la independencia, en la segunda mitad del siglo XIX. Esa ocupación básicamente se basó en el exterminio de los habitantes originarios, de los habitantes nativos del lugar, que habían pasado durante toda la colonización española sin mayores contactos, porque como digo, estaba muy limitada territorialmente, y la ocupación de ese territorio para fines agropecuarios, que en ese momento sí eran muy valiosos y sí era un recurso exportable de muy alto valor, que es de hecho lo que nos sigue caracterizando hasta el presente. De la mano de eso se hizo una infraestructura ferroviaria muy grande, centrada en el puerto de Buenos Aires, con la posibilidad de, justamente para exportación de materias primas agropecuarias y importación de productos elaborados, industriales, y esos productos, entre esos productos industriales, una serie de elementos tecnológicos fundamentales, digamos, como fue simplemente los cercos de alambrado, como para poder delimitar ese territorio que se acababa de usurpar a los pueblos originarios, y molinos de agua para extraer, molinos de viento para extraer agua y hacerlos regables y convertirlo en una gigantesca factoría de productos agropecuarios que sigue caracterizando buena parte de nuestro país hasta el presente. Todo eso
ese crecimiento, como decía, explosivo, tanto económico como territorial, estuvo muy fuertemente basado en una creciente inmigración. Acá se ven, si ustedes se fijan, el mapa de la izquierda muestra el porcentaje de personas que habían nacido en Europa para 1914. Como ustedes pueden ver, más de la mitad del mapa está en tonos rojizos, con lo cual quiere decir que estamos hablando de más del 20 y hasta el 40% en determinados lugares de la Patagonia. La mitad de las personas que uno se cruzaba por la calle habían nacido en Europa hacia 1914, en gran parte del país, en la mayor parte del país, digámoslo así. De hecho, yo siempre lo señalo, yo soy ya de una generación bastante posterior, pero yo nací y me crié en una ciudad donde todas las personas, o muchas de las personas con las que yo me cruzaba, hablaban con acentos diferentes, entre ellos en mi propia familia. La imagen que se ve abajo es parte de mi familia, es mi familia asturiana en ese caso. El niño moreno, ese que ustedes ven parado ahí, es mi abuelo, es el que se casó con la andaluza. Él era asturiano de Gijón, pero se terminó casando con la andaluza de Sanlúcar. Y ellos hablaban con acento. Él y mi abuela también, y todas mis tías, abuelas que ustedes ven ahí alrededor, que yo me crié con varias de ellas, hablaban con acento, y las personas que atendían en los negocios y comercios del barrio, el que me vendía el pan, el de la tintorería, el de lo que fuera, pero todos de distintos lugares, de Japón, de Polonia, de Italia, y de distintos lugares de España, y seguía uno reconociendo a la gente por el acento hasta en la década del 60. Esta inmigración, bueno, acá, ahí se ve en el gráfico, sobre todo de la izquierda, la escala del crecimiento de esa inmigración, como esto es un poco lo del mapa, las vistas aéreas que yo les mostraba al principio. 1860 es este pequeño hombrecito, y 1907 es este gigante, y esto era la cantidad de personas que llegaban por año. Y bueno, la caricatura que se ve a la derecha es el presidente Julio Argentino Roca, el hombre fuerte de esa segunda mitad del siglo XIX, yendo a buscar, como si fuera un comercio, yendo a buscar a Europa migrantes que le vende a granel, y él los va a tamizar con la ley de residencia, digamos. Tiene en la mano un tamiz, que es la ley de residencia, era una ley por la cual se podía expulsar a inmigrantes que resultaran indeseables, digamos. Pero eso en definitiva terminó generando una transformación absolutamente profunda de la sociedad. Yo lo que quiero fundamentalmente señalar es que estos personajes, como los de la generación de Roca o varios de los que vamos a ver de ahora en adelante, nacieron en un país de 2 millones de habitantes y murieron en un país de 6. Y lo vieron esa transformación en el transcurso de su vida. Esto generó que varias personas, digamos, generó una serie de reacciones complejas, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente señalar, con respecto a los temas, a una estética española en general y andaluza en particular, ligada a la arquitectura. A ver, la mayoría de las personas de estas clases altas se volcaron. Bueno, esto generó un enriquecimiento enorme, naturalmente, esta expansión territorial y esta posibilidad agropecuaria, y ese crecimiento enorme generó gigantescas fortunas, y una mayoría de estos personajes de estas clases altas se volcaron por los estilos tradicionales de la época, el academicismo francés, el eclecticismo. Estas 3 casas que vemos acá, 3 casonas gigantes que vemos acá, estaban originalmente una enfrente de la otra. Hoy en día una de ellas ha sido demolida, pero estaban una enfrente de la otra en la misma plaza, y eran casas de personas que todas ellas eran familiares, estaban emparentados, eran la clase alta era un círculo muy reducido, y que eran los principales beneficiarios de ese enriquecimiento, y en su mayoría optaron por los estilos a la moda del momento, digamos, los estilos afrancesados y academicismo. Pero algunos sectores de esas clases altas, como una forma de
mostrar su raigambre y mostrar su origen frente a esa sociedad que se estaba transformando, mostrar el hecho de que ellos eran los que habían estado aquí antes, digamos, mostrar que ellos eran los descendientes de los antiguos colonos españoles y ellos eran los que habían conocido la Argentina gobernada por España y la Argentina en la cual vivían colonos españoles, empezaron a adoptar este tipo de arquitecturas de un estilo español en general y andaluz en particular para sus casas, para distintos edificios que construyeron y para sus colecciones de arte, para distintos elementos, como una forma de representar, digo, frente a esta sociedad que se estaba transformando y en la cual estaban llegando permanentemente, digo, personas de todos los lugares del mundo, de España, pero también de muchos lugares del mundo. Por eso, bien dijo Félix al principio que es inusual que una persona en Argentina sea descendiente 100% de españoles, como me pasa a mí, porque la realidad es que de esa cantidad de inmigrantes que llegaron, que yo mencioné, la mitad fueron italianos, y de la otra mitad, aproximadamente la mitad españoles y la otra mitad de todas partes del mundo. Pero efectivamente había una mezcla y un aluvión de un origen muy distinto, y algunos de estos sectores de las clases altas optaron por decir, bueno, nosotros somos los que somos verdaderamente argentinos, los que estábamos aquí antes de que pasara esto, y la forma de mostrar que estábamos aquí antes de que pasara esto era referirse a lo español. Lo español, en principio, en esa época, no solamente aquí, sino incluso en España y en otros lugares del mundo, estaba asociado por una visión romántica a lo andaluz. O sea, específicamente se tomaba a Andalucía como uno de los, como el elemento característico de España, como lo que hacía España diferente a otros lugares europeos, y en ese elemento de singularidad y de originalidad de Andalucía, muchos tomaron a lo andaluz como representación de España toda, digamos, como la representación original de España toda. Entonces, acá vemos, por ejemplo, esa corriente, como decía, de clases altas. Acá está esta es la casa de Enrique Larreta, del escritor, diplomático y millonario argentino Enrique Larreta, que hoy en día funciona como Museo de Arte Español de Buenos Aires, y Larreta reformó una casa, en realidad reformó una casa existente, por la cual la convirtió en una especie en ciertos lugares, pequeña alhambra o digamos, con muchos elementos andaluces. Ustedes pueden ver ahí ya las cerámicas esmaltadas, se pueden ver también hasta las lámparas, se pueden ver la forma de los aleros, hay muchos elementos que remiten, y por otra parte, bueno, en sus colecciones tenía muchísimos, era un gran coleccionista de arte y compró una enorme colección de elementos de obras de arte españolas, y particularmente tenía mucho interés dentro de esta colección por temas andaluces, y convirtió su casa en una especie de exhibición de esa colección, que luego de su muerte se convirtió en el Museo de Arte Español. Acá tenemos más detalles de su casa, el jardín, tiene un jardín andaluz con una fuente, tiene un baño árabe, su propio baño lo había hecho en estilo árabe, y tiene cerámicas, que es lo que ustedes vieron, están presentes en todas partes de la casa, cerámica sevillana, que él había hecho traer especialmente de Sevilla para decorar su casa y para reformar esta casa, que digo, era una casa anterior de estilo italianizante, que la españolizó a través de estos elementos decorativos. Acá muestro en esta otra, que también es museo y también es la casa de un personaje también de estas clases altas, Ricardo Rojas, de una especie de aristocracia provincial, digámoslo así, no un millonario a escala nacional como era Larreta, pero sí un personaje de una aristocracia provincial como Ricardo Rojas. Y lo que quería mostrar acá es las complejidad y hasta incluso una dimensión de contradicción que tenían estos personajes, por la cual
ellos veían en lo español una forma de conexión con lo colonial y en lo colonial una forma de reforzar lo nacional. Básicamente eran nacionalistas que buscaban en el pasado colonial argentino e hispanoamericano y en el pasado español, digamos, en sus propias raíces españolas, una seña de identidad argentina, como decir, esta es la verdadera Argentina, y no la diversidad y la complejidad que están trayendo estos grupos de inmigrantes. Esta es la Casa de Rojas, que muestra justamente cómo están esas cuestiones desde la fachada que da a la calle, es la réplica de la casa donde se declaró la independencia argentina en la provincia de Tucumán. El patio principal de la misma casa es un patio de estilo colonial peruano, colonial arequipeño, de hecho, porque esta calidad de arquitectura colonial no hubo en nuestro territorio nunca. Y el segundo patio de la casa, el patio posterior, es un patio andaluz y de hecho se denomina patio andaluz. Entonces, estas tres imágenes son de la misma casa, de tres fragmentos de la misma casa, que es a la vez andaluza, peruana y colonial argentina, en tres elementos de su casa. Y acá vemos al principal personaje de esta cuestión, que es Martín Noel, otro arquitecto de estas clases altas, otro personaje de estas clases altas, que era amigo personal de Larreta y lo asesoró para esa reforma de su casa. Y Noel fue autor del edificio del pabellón argentino en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, que todavía está allí. Hasta hace un tiempo, ahora no, hace un tiempo no he ido, hasta hace un tiempo era la escuela de danza, me imagino que debe seguir siendo así, era la escuela de danza de la Junta de Andalucía. Noel había hecho este pabellón en Sevilla para la exposición del 29, para lo cual incluso residió en España durante un tiempo, estuvo desde el 26 al 29, más tiempo en España que en Argentina. Y cuando hace su casa en Buenos Aires, la casa para él y para su hermano, usa todos estos elementos españoles y coloniales americanos, toda esta misma combinación que veíamos, para su propia casa, que también tiene un jardín andaluz, y hoy en día, también como la de Larreta, la de su amigo Larreta, es museo y es el Museo de Arte Hispanoamericano de Buenos Aires. La de Larreta se convirtió en el Museo de Arte Español y la de Noel en el Museo de Arte Hispanoamericano. Pero en ambos son casas contemporáneas en las cuales está la mano del mismo arquitecto, esta la hizo Noel directamente y la otra lo asesoró a Larreta para la reforma. Acá vemos el insumo fundamental de todo esto, era un elemento fundamental para esta arquitectura, era la cerámica española, la cerámica esmaltada sevillana, que se importaba especialmente de Sevilla, para vestir todas estas arquitecturas, y que todos estos personajes fueron grandes consumidores de este tipo de cerámica, que se importaba de varias casas en Sevilla, entre ellas la de Manuel Ramos Morrejano, que vemos acá, pero existieron desde varios orígenes, fundamentalmente sevillanos. Acá muestro la imagen de abajo a la izquierda para ver justamente esa contradicción interesante, que yo la veo, la destaco no como una crítica, sino como una cosa valiosa para mostrar la complejidad de la sociedad argentina en ese momento. El importador en Buenos Aires de cerámica sevillana era un italiano, Carlos Cattaneo, justamente, así que el señor Cattaneo era el proveedor, era quien compraba en Sevilla la cerámica que luego vendían a estos arquitectos para estos edificios españoles. Lo que se ve ahí abajo es uno de los catálogos de Cattaneo en los cuales se elegía y uno podía ordenar allí las distintas cerámicas. Pero lo interesante, lo que a mí más me parece interesante de este tipo de arquitectura y de estas ideas, es que fueron adoptadas por grupos sociales totalmente distintos, con intereses totalmente diferentes e incluso hasta contradictorios. Eso es para mí lo que hace más valioso y más interesante esta arquitectura, que no fue la arquitectura de un solo grupo, sino que muy distintos grupos sociales
tomaron esta arquitectura, estas mismas formas arquitectónicas les vinieron bien para decir cosas distintas. Ahí está el núcleo central de lo que yo quiero plantear. Estas formas españolas fueron utilizadas por distintas personas que querían decir cosas distintas, pero las decían utilizando los mismos elementos arquitectónicos. Por eso es tan popular y por eso se difundió tanto. Si en el caso anterior, en los casos que veíamos antes, eran personajes de las clases altas que hacían sus casas y sus mansiones en estilo español y andaluz para mostrar que ellos eran los que estaban antes de la inmigración, por otra parte, o sea, en una reacción anti-inmigratoria, quiero decir, o sea, como una forma de identidad de mostrar que ellos eran los que habían estado antes, paralelamente, muchas de estas mismas formas fueron utilizadas por los inmigrantes españoles para edificios ligados a cuestiones de la colectividad. Esto que ustedes ven acá es el Teatro Cervantes, que se construyó en esa misma época. La fachada no es andaluza, ciertamente, la fachada es una réplica de la Universidad de Alcalá de Henares, pero en los interiores de este teatro está absolutamente repleto de la misma cerámica sevillana que importaba Catania y que habían utilizado en los otros casos. Pero este era un teatro para representar repertorio español, porque venían permanentemente compañías de actores españoles a representar obras y repertorio español que era muy solicitado por la gran cantidad de inmigrantes españoles. O sea que esto, más allá de los personajes de las clases altas, era un teatro que apuntaba a esa población de inmigrantes, justamente a esos españoles recientes, que una forma de conexión con su madre patria era seguir, por ejemplo, el repertorio teatral y las novedades en el campo teatral que se producían en la península. Con lo cual, si ustedes se fijan, por un lado estaba para las clases altas de criollos nacidos en Argentina que reivindicaban su pasado como colonos españoles, pero por otra parte estaba para los inmigrantes recientes españoles esa misma forma como una marca de identidad. Acá vemos un caso incluso más claro que el anterior, que es el Hospital Español, el que fue Hospital Español, luego se vendió ese edificio y hoy en día es de una obra social, pero Hospital Español hecho específicamente para la colectividad, para esa colectividad de inmigrantes y hecho como una sociedad de socorros mutuos para justamente los inmigrantes pobres que necesitaban, que se generaban sociedades de ayuda y de socorros mutuos, y el Hospital Español también está construido en estos estilos y repleto de cerámica sevillana como una forma de mostrar la identidad de estos inmigrantes recientes españoles. En el mismo contexto está la que, a mi modo de ver, y ahí veo que hay destacados especialistas en el público como mi querido amigo y colega don Rafael López Guzmán, podrán corregirme luego, podrán decirme si se les ocurre una mejor, pero a mí modesto entender, en Buenos Aires tenemos la colección de cerámica sevillana tal vez más grande del mundo fuera de España, que es toda una línea de metro, la línea de trenes subterráneos C, que íntegramente se revistió en cerámica importada de Sevilla, toda la línea en cerámica importada por Catania y con diseños elegidos por el arquitecto Martín Noel que vimos antes, y fue una línea construida por una empresa española y financiada por bonos y que compraban esos inmigrantes españoles. O sea que fue una producción profundamente ligada a los inmigrantes españoles, se suscribían acciones, los inmigrantes ponían sus ahorros, invertían sus ahorros en esto para luego recibir un rédito de ello. Cosa que lamentablemente, digámoslo así, no sucedió por otras cuestiones, la empresa luego quebró, pero bueno. Lo cierto es que muchos inmigrantes pusieron los ahorros que estaban generando a través de su trabajo
para ayudar a construir esta línea, que era la línea de los españoles. Se la dijo durante mucho tiempo la línea de los españoles y se la conoció como la línea de los españoles, y hay decenas de miles de metros cuadrados de cerámica sevillana bajo el suelo de Buenos Aires, recorriendo por debajo de la ciudad de norte a sur. Acá vemos algunos de los murales, porque hay cerámicas con motivos característicos típicos como las anteriores, pero también Noel hizo pintar una serie de murales que representaban distintas ciudades de España, e incluso en el mural que representa Sevilla sale representado el pabellón argentino que Noel había hecho en Sevilla, pero en este caso representado en cerámica esmaltada en Buenos Aires. Esto a mí, así como me resulta maravilloso, es algo fantástico, hay que decirlo, no deja de ser un metro, no deja de ser un lugar donde pasan 2 o 3 millones de personas por día, todos los días, y está sujeto a situaciones de vandalismo, a daños, etcétera, y a situaciones, a cataclismos. Hubo un momento que se inundó, que es la imagen que ustedes ven abajo a la derecha, con lo cual para mí es un patrimonio monumental de Andalucía, fuera de Andalucía, que es fantástico, es maravilloso, pero que de alguna manera está en riesgo. Y acá hay una tercera línea, ya hablamos de estas formas andaluzas usadas por las clases altas para mostrar lo distintos que eran los inmigrantes. Hablamos de lo mismo usado por los inmigrantes para mostrar que ellos eran españoles, pero por otra parte, también varias de estas formas españolas en general y andaluzas en particular fueron utilizadas por otros sectores que lo utilizaban simplemente por moda, y básicamente por una moda norteamericana, una moda internacional, pero norteamericana. Esto es la sede del First National Bank of Boston, en Buenos Aires, que fue construida por 2 arquitectos de origen inglés, Chambers y Thomas, con lo cual la empresa era norteamericana, los arquitectos eran de origen inglés, no había ninguna relación con España, y el edificio es 100% español y también tiene cerámica y tiene todos estos elementos, pero ellos lo hacían porque estaba de moda, porque ese estilo estaba de moda. De hecho, es un edificio, como se puede ver en la foto de la izquierda, construido con la tecnología más moderna para el momento, con estructura de acero, de lo que era lo más moderno para el momento, y luego revestido con estos elementos españoles justamente porque esto se había convertido en el momento en una moda internacional. Hay muchos casos como este. Esta es una casa como las de Larreta y Rojas que vimos antes, que hoy en día es el Museo Evita, y es el museo que conmemora a Eva Perón, pero es una casa también estilo español, pero que había sido hecha por una familia italiana, que no tenían absolutamente, una familia de muchísimo dinero, pero de origen italiano, que no tenían absolutamente nada que ver con España ni con los españoles, y que hicieron esta casa en estilo español simplemente porque estaba de moda, no por ninguna relación identitaria. O sea, es una tercera forma de apropiación de estos estilos, ya simplemente por una moda en personas que no tenían ninguna conexión identitaria. Y esa moda, como les decía, venía de Estados Unidos. Lo que ustedes ven arriba es la casa de Clark Gable, que puse esa por poner cualquier otra, pero lo sabemos, las casas en Hollywood y en la Florida, muchas seguían estos lineamientos, y las personas, un italiano en Argentina o norteamericanos o ingleses en Argentina, no tenían ninguna razón para hacer este tipo de arquitectura, más allá de que justamente fuera esta moda internacional que venía de Estados Unidos. Abajo se ve, bueno, la Giralda de Miami, que es conocida, y abajo a la derecha Santa Bárbara, en California, digamos, que es una ciudad entera hecha en ese estilo neocaliforniano. Ya entrando en esta cuestión de los que lo toman como una, digamos, con un fin no ligado a cuestiones identitarias, yo he detectado y lo señalé, tengo una publicación al respecto, la idea de que los temas andaluces fueron muy especialmente preferidos para arquitecturas ligadas a cuestiones recreativas, a temas recreativos, a temas de ocio, a clubes deportivos. Esto es lo que ven acá, es el Club Atlético de San Isidro, que es un
típico club de rugby, no de, o sea, con muchos ingleses entre sus socios, pero digamos de orígenes muy diversos entre sus socios, no necesariamente españoles, y fue hecho íntegramente de español. Y por otra parte se ve la chimenea que está aquí abajo y la imagen de arriba a la izquierda es del club Los Cedros, que era el club de los libaneses, de la colectividad libanesa en Argentina, y también lo hicieron en estilo español con muchísima cerámica sevillana. Esto es la glorieta andaluza del Rosedal de Palermo, en Buenos Aires. También cuestiones ligadas al ocio, al esparcimiento. Y acá la última cosa en la que me voy a extender, para no extenderme más, el último tema que voy a mencionar, es una cuestión que a mí me interesa mucho, también ligado a este grupo de arquitecturas que se identifican con lo andaluz no por temas identitarios, y es el de los patios andaluces en la arquitectura ecléctica argentina. Como sabemos, la arquitectura ecléctica tenía la costumbre de elegir los estilos según la función. Entonces muchas iglesias eran góticas porque se consideraba que el gótico y que la Edad Media eran un estilo apropiado para edificios religiosos, como la iglesia que ven a la derecha, y por ejemplo muchas casas de veraneo se hacían en estilo vasco o en estilo normando, porque eran lugares, Normandía y la costa vasca, lugares de vacaciones. Entonces no importaba que los dueños de estas casas fueran normandos ni vascos, que lo más probable es que no lo fueran, normandos seguro que no, y vascos habría algunos, pero la gran mayoría no, sino que el estilo se consideraba apropiado por el fin. Estas son casas en Mar del Plata, que es nuestra ciudad de veraneo, y la iglesia de Mar del Plata, la iglesia es gótica y las casas son normandas y vascas. Dentro de esa concepción por la cual la arquitectura se hacía en el estilo que correspondía a sus fines, acá vemos un personaje, un arquitecto francés, Léon Durge, que nosotros tenemos el archivo y yo lo he estudiado, y Léon Durge le hace, por ejemplo, para la misma familia, el gran palacete francés, que era la residencia principal de la familia, un edificio moderno, que es una de las primeras obras de arquitectura moderna argentina, de las más importantes obras de arquitectura moderna argentina, que era un edificio de renta para sectores de clase media, y en estilo normando una casa frente al mar, una casa de veraneo frente al mar. Estos tres edificios eran propiedad de la misma familia, hechos por el mismo arquitecto. Y este arquitecto, el mismo arquitecto, en un entorno serrano, en una zona que hay sierras, él consideró que ese entorno serrano le hacía acordar a las serranías de Andalucía, en Andalucía en general y en muchas referencias a Granada en particular, y entonces las casas que hizo en este contexto serrano, así como las anteriores habían sido en esos otros estilos, las casas que hizo en ese contexto serrano eran españolas. Vemos que hay una mezcla permanente de estilos no necesariamente andaluces, pero con muchos elementos y con muchas alusiones andaluzas. De hecho, la casa que ustedes ven arriba a la derecha era la casa del propio arquitecto, que se llama La Gitanilla, y era la casa que el propio arquitecto se hizo para sí. Dentro de esta lógica de usar el estilo andaluz para fines ligados a un determinado uso, un tema que a mí me interesa mucho es el de los patios andaluces en edificios que pueden tener cualquier otro estilo. Esto es, a lo que voy a decir es, en nuestra arquitectura se difundió en un determinado momento que la solución de un patio era hacer un patio andaluz. Entonces uno podía tener una casa de cualquier estilo, la casa podía reflejar cualquier estilo, pero el patio sí o sí era andaluz. Esto que vemos acá es un departamento, una especie de penthouse en un último piso de un edificio que para un soltero, digamos, uno de estos millonarios, y ahí podemos ver cómo el dormitorio da un patio, el dormitorio tiene una expansión de un patio, y ese patio se denomina patio español y es un patio andaluz.
Ahora, el mismo departamento tiene un vestíbulo japonés. Y por otra parte, el patio que sale desde la cocina es un patio francés. O sea que en el mismo, y al margen no se ve acá, pero el living room tiene un estilo inglés, Tudor. Entonces, en el mismo departamento están combinados muy distintos estilos arquitectónicos, pero el estilo arquitectónico que le corresponde al patio es el del patio andaluz. Entonces, esa idea, siguiendo esa idea, yo vengo trabajando hace muchos años en ese asunto y encontré hace tiempo este edificio fantástico en Buenos Aires, que es, aquí lo vemos, es un edificio que esta es su apariencia por fuera, es un edificio que tiene las oficinas y los depósitos de una empresa abajo y arriba viviendas para su personal. Con ello hicimos una exposición en el Museo Larreta hablando de este edificio. Y el edificio tiene esa cosa fantástica que se entra por esa puerta estilo francés, se pasa por un hall estilo francés, se entra a un ascensor también estilo francés. El ascensor es fantástico porque tiene solamente dos botones, que uno dice arriba y otro abajo, o sea, no señala piso. Y cuando uno oprime arriba, el ascensor nos deja 3 pisos más arriba, sube 3 pisos sin detenerse, sube casi 15 metros sin detenerse, y cuando se detiene en el tercer piso, llegamos a un hall andaluz. Y de ese hall andaluz nos metemos en Andalucía de lleno. O sea, esto es el interior del edificio cuya foto pequeña ven arriba. Entonces, esa idea, como se decidió hacer que los departamentos funcionaran en base a un patio, los departamentos fueron andaluces. El edificio era afrancesado, pero los departamentos fueron andaluces también con fantástica cerámica sevillana. Acá hay más detalles de lo mismo, ahí está el ascensor de arriba abajo, y claro, ustedes cuando toman el ascensor en la planta baja tienen que llegar hasta el último piso. El ascensor va sin detenerse, atravesando las oficinas y los depósitos de la empresa hasta el último piso, y cuando llega al último piso estamos en Andalucía. Es como si fuera un viaje fantástico por el cual uno oprime un botón y entra a un ascensor en Buenos Aires y sale en Sevilla. Ahí se ve el detalle, esto es la vista satelital, y ahí se ve cómo está el patio interior, cómo es ese gran bloque que son depósitos y oficinas abajo, y como hay un patio interior, el patio se hizo andaluz y tiene granadas, tiene el símbolo de los Reyes Católicos, tiene, bueno, todo lo que ustedes ven aquí. Hay muchos de estos casos, yo voy a ir más rápido para no extenderme, porque ya estamos en los 40 minutos, no me quiero extender más en este asunto, para poder dejar lugar a preguntas y comentarios. Yo, años más tarde, primero comencé con este edificio y luego hice un relevamiento bastante completo de otros casos de estos edificios que tienen patios andaluces ocultos en la ciudad de Buenos Aires, que tienen fachadas de estilos afrancesados o de otros estilos y un patio andaluz adentro. Este es un colegio muy importante, el Colegio Champagnat. Esto es la casa no de mi abuela, sino de la abuela de mi mujer, que también era española, y tiene también una fachada afrancesada y tenía el patio andaluz de Pepita, de la abuela de mi mujer. Esta es una casa moderna, de una fachada racionalista moderna, que adentro tiene un patio andaluz. Otra casa moderna, con un patio andaluz. Una que fue construido como casa y hoy funciona como hotel, también de un estilo ecléctico, digamos, y con su patio andaluz. Un edificio de apartamentos. Otra casa, que hoy en día es una heladería, pero también ecléctica y con un patio andaluz dentro. Otro edificio de apartamentos moderno y con un patio andaluz en el departamento de planta baja. Una casa fantástica en el barrio de San Telmo, que también una fachada afrancesada y un excelente patio andaluz dentro. Y este que es una joya, que es un sanatorio que está construido en estilo Art Deco, en un estilo Art Deco neoyorquino, yo diría. Es un estilo Art Deco muy puro, y adentro tiene un patio que hoy en día, bueno, está techado y funciona como una sala de espera para los pacientes,
y el patio es andaluz, o sea, el exterior es Art Deco y adentro tiene un patio andaluz. Esto ya es una tercera época. Todos estos edificios que estábamos viendo antes son de las primeras décadas del siglo XX. Ya a partir de la década del 40, el peronismo retoma esta arquitectura de muros blancos y techos de tejas desde otro lugar, pero la retoma y la desarrolla muchísimo y la retoma con otros intereses. De vuelta, cada generación y cada grupo social fue tomando esta arquitectura para decir distintas cosas. Eso es lo que a mí me resulta más atractivo, cómo distintas personas usaron las mismas formas para decir distintas cosas. Y en el caso del peronismo se desarrollaba de vuelta por la imagen de la casa ideal, la imagen idílica de la casa propia que venía a través de las películas de Hollywood. Entonces, esa relación con la arquitectura californiana hizo que el peronismo adoptara fuertemente este tipo de arquitectura que de alguna forma indirectamente remite a Andalucía. Termino con esto, el último minuto, para decir que hay una tercera época. Esa tercera época, de alguna forma, a mí me gusta decirlo, es parte de mi vida, por eso muestro esta foto. Ya no soy ajeno a eso porque es la época de mis maestros, Rafael Iglesias y Claudio Caveri, de los que yo he sido discípulo y amigo, y bueno, y sigo siendo. Y ellos en la década de los 60 comenzaron a tratar de recuperar desde una estética moderna la arquitectura colonial. Y al recuperar esa arquitectura colonial, terminaron indirectamente recuperando muchos elementos andaluces que estaban en la arquitectura colonial y generando una nueva vuelta, en este caso en los 60, pero que siguió durante mucho tiempo más, de recuperación de temas andaluces. Bueno, hasta aquí estamos. Esto era lo que tenía para decirles y no quería extenderme más. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues lo primero, pues darte la enhorabuena. ¿Me escuchas bien? Fantástico, fantástico, sí. Vale. Darte la enhorabuena y vamos a pasar a lo que es el momento de preguntas, ¿vale? Están empezando a entrar. El chat, para quien que no lo dije al principio, se me pasó, no va por levantar la mano, por el icono, sino que va por el chat escrito que hay en el icono morado que hay abajo a la derecha. Se entra ahí y en el chat pues se pueden formular preguntas. Vamos a ir a ella. Vamos a ver. Están entrando por aquí, por aquí. Bueno, la primera, Tania Ramírez nos dice: enhorabuena por la ponencia, fantástica. ¿Por qué razón lo andaluz se consideraba lo glamuroso frente a la inmigración que llegaba? ¿Por la elegancia del estilo, entiendo, o porque había alguna razón arquitectónica y que no fuese estética, o era puramente estética? No, en realidad fundamentalmente, entiendo que Tania se está refiriendo al caso de estos de los personajes de clases altas. En realidad lo andaluz ahí se remitía específicamente a su pasado colonial. Ellos lo que estaban mostrando era que en esas casas nuevas que se hacían en un estilo español en algunos aspectos y andaluz en muchos de ellos, eran como las casas de sus antepasados que habían sido virreyes y que habían sido los conquistadores y colonos de este territorio. Era una alusión a su pasado preinmigración, fundamentalmente, en el caso de los sectores aristocráticos, digamos. En los otros casos sí que hay una cuestión, digamos, de alguna manera eso glamoroso podría decirse en una versión exoticista. El caso de los ingleses o los norteamericanos, hay una visión así en un punto exotizante, de ponerlo como algo curioso, digamos. Seguimos. Adrián Carrasco no pregunta, sino que dice que impresionante conferencia, le da la enhorabuena y que le deja con ganas. La verdad que yo creo que a mí también me ocurre, nos ocurre mucho, de visitar Argentina y visitar esos edificios de estilo
o patios andaluces, ¿no? Que sería una ruta bonita, sin duda, y con usted como guía sería fantástico. Rafael López Guzmán da la enhorabuena, como siempre, una exposición magistral. Ana Gil, apasionante conferencia, y nos pregunta, ¿hay ejemplos de arquitectura regionalista española, neomudéjar o incluso herreriana también en Buenos Aires? Sí, hay de distintas regiones de España. Nosotros hemos recibido personas de todas partes de España y muchas veces los centros organizados por la colectividad están ligados a estilos propios del lugar. Hay un centro vasco que es de estilo vasco y hay varios de vascos, hay clubes y distintas cuestiones vascos en su estilo y en otros estilos también. También hay arquitectura herreriana, ya no necesariamente ligada a la colectividad, pero también hay arquitectura herreriana y hay, digamos, yo no lo denominaría específicamente neomudéjar, pero sí hay neoárabe. En distintos casos, el Club Español tiene un salón fantástico que se llama Salón Alhambra, que es, obviamente en estilo neoárabe, y hay varios casos de neoárabe. Digamos, si uno se refiere al neomudéjar de ladrillo, digamos, como el que hay tanto en España, eso realmente creo que no, que hay menos o no hay directamente. Pero sí muchísimo neoárabe, o bastante neoárabe. El especialista en eso es justamente Rafa López Guzmán. Vamos a seguir. Nos pregunta aquí Bernardo, muchas gracias por la conferencia. Nos dice que si esta moda se extendió por otros países de Latinoamérica o si fue algo netamente argentino. A ver, ciertas dimensiones de esto se extendieron en otros países de Latinoamérica. Digo, la moda, por ejemplo, esa que yo digo que venía de Estados Unidos, se extendió en otros países de Latinoamérica. Lo que pasa es que los fenómenos ligados a la inmigración, tanto la reacción de las clases altas premigratorias como las arquitecturas de los migrantes españoles, eso sí, si no es exclusivo, por lo menos es mucho más fuerte en Argentina, porque en Argentina hubo mucha más inmigración española que en otros lugares. Hubo mucha más inmigración y dentro de ella más inmigración española. Ahora, esta otra faceta, la de la moda, digamos, californiana o de la Florida, que venía de Estados Unidos, esa sí hubo claramente en otros países. Pedro nos dice, muchas gracias, dice, a día de hoy la nueva arquitectura continúa con esa fusión. Ya se ha referido usted a sus maestros, pero su generación tiene todavía, ¿queda algo de esto en la arquitectura actual? Quedan cosas de esto, yo creo que sí, siempre quedan cosas de esto, tal vez de manera menos explícita. Esa generación de los que fueron mis maestros tuvieron una actitud una voluntad muy explícita de recuperar la arquitectura colonial en la década del 60. Eso fue un grupo de arquitectos, no lo hicieron todos, y fue por otra parte criticado también por otros grupos. O sea, algunas de estas cosas son tildadas de historicistas, digamos, o de vueltas al pasado por sectores que defienden más estéticas más ligadas a modernidades hacia ultranza, digamos, pero de cualquier manera siempre es posible encontrar, y en todas las generaciones siempre ha habido cuestiones de recuperación de estos elementos, siempre los hubo. Creo que fue muy fuerte en ese caso y tal vez hoy en día hay que irlo a buscar en pequeñas cosas, no es tan notorio, pero sí la hay. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Ana Gil nos dice, muchas gracias. También se dio la moda, como en otros países, de replicar edificios famosos de la historia de la arquitectura andaluza en Buenos Aires, como la Giralda, espacios de la Alhambra, Mezquita de Córdoba, etcétera. En cierto modo... Sí, exacto. Nosotros tenemos nuestra Giralda también, es menos famosa y menos glamorosa que las de Miami, pero tenemos nuestra Giralda también, que es una... digamos, que incluso tiene la curiosidad de que la hizo un arquitecto que después fue uno de los principales arquitectos de la arquitectura moderna argentina. Hizo un edificio de un banco en pleno centro de Buenos Aires y bueno, en su esquina tiene una especie de Giralda, digamos, una referencia de la Giralda. Y después sí, cuestiones alambrescas muchísimas.
cuestiones alambrescas muchísimas. Ya había mencionado el tema del Salón Alhambra del Club Español, pero por otra parte hay muchos más. Y referencias a estos temas, a patios andaluces, como digo, ya es un tema popular. Hay muchos edificios, yo acá mostré solamente algunos, pero en el año 2016 hicimos un relevamiento para el Fondo Nacional de las Artes. En el año 2016 fue el bicentenario de la independencia argentina, que sucedió en 1816, y con esos 200 años el Fondo Nacional de las Artes hizo una convocatoria, temas, y ahí nosotros hicimos un relevamiento en el cual hubo muchísimos más edificios, y hay más. Y lo atractivo, lo interesante que tiene esto es que están escondidos, porque son edificios que de afuera pueden parecer como el sanatorio ese que les mostré, puede parecer neoyorquino, puede como como si estuviera en la Quinta Avenida de Nueva York, pero uno entra, se va metiendo por dentro del edificio y aparece un patio andaluz. Y yo, así como al principio mencionaste eso de que tengo el empeño de conocer pueblo a pueblo España, en realidad sigo con el empeño de conocer estos patios andaluces y voy descubriendo más, porque lo que pasa es que no se los ve de fuera. La gracia de esto es que se tomó lo andaluz para los patios y es algo que está dentro de los edificios, entonces hay que conocer y adentrarse al interior del edificio para darse cuenta de que está. Es una especie de ir buscándolos como un sabueso, ir encontrándolos en distintos lugares. Tenemos identificados muchos, pero seguro que hay más. Una pesquisa policíaca arquitectónica, ¿no? Nos dice José Manuel Belmonte que interesantísima e instructiva conferencia, y su pregunta es si los materiales de construcción se importaban desde España o se fabricaban en Argentina, que qué parte era había que llevarla explícitamente desde España. Sí, fundamental, en un principio se importaba todo desde España. Luego, como esto se difundió mucho, empezaron a haber producción nacional, y que sigue existiendo, de cerámicas argentinas en estilo andaluz, por una cuestión de costo simplemente. En un principio hubo una gran importación de cerámicas sevillanas, que esas que mostré del metro de Buenos Aires son hechas en Sevilla. Son, como decía, decenas de miles de metros cuadrados de cerámica traída de Sevilla en barco a Buenos Aires. Y las que mostré de las grandes casonas, de la Reta y demás, son sevillanas hechas en Sevilla. Pero bueno, luego, como esto se popularizó y tuvo un interés muy grande, empezaron a surgir alternativas de producción nacional de precios más bajos. De hecho, luego de esa línea de metro se hizo otra línea de metro también con cerámica de este mismo tipo, pero que ya la hacía el mismo señor Cattaneo en Buenos Aires. Ya esa estaba hecha en Buenos Aires. Yo esa ni la mencioné ni puse las fotos porque tiene elementos de ese estilo, pero estaba ya fabricada por el que era el importador, por el italiano este que mencioné. Vale, pues también nos dicen por aquí, Gloria nos dice que el pabellón de Argentina en Sevilla durante décadas fue un instituto de bachiller de niñas, un precioso edificio. ¿Qué nos puede decir un poquito, aunque sea brevemente, de la exposición iberoamericana en Sevilla del 29 y qué presentó Argentina? Exactamente, bueno, sí, con todo gusto les digo. Para Andalucía. Sí, les digo con todo gusto. Bueno, el pabellón argentino sería como una especie de extrapolación en España de todas estas ideas en Argentina, porque de hecho el comisario de la exposición argentina fue Enrique Larreta. El encargado, el que representaba a Argentina era Enrique Larreta, y el arquitecto del pabellón fue Martín Noel, que era quien había asesorado a Larreta en su casa. O sea que es como que lo que hizo Larreta acá en su casa en Buenos Aires es como que de alguna manera luego ellos mismos, el mismo cliente y el mismo arquitecto, lo llevaron a España para la exposición. O sea que fue un poco, yo una vez había escrito algo como si fuera como una serie, vieron como eso cuando uno pone dos espejos que se reflejan y se van reflejando las imágenes, porque hay cosas que se concibieron en Buenos Aires, se llevaron a Andalucía y luego ese mismo pabellón vuelve de Andalucía en el mural que les mostré. O sea, en Andalucía pintaron un mural de Sevilla que incluye el pabellón argentino que se había hecho. Es un ciclo como si fuera de esos reflejos múltiples de una cuestión que va y viene permanentemente. Es un edificio fantástico y que por otra parte refleja la época en que,
por dos cuestiones. Por un lado, que había mucho dinero, pero aparte de mucho dinero, había mucho interés en esa relación con España y en la relación con España y en recuperar y revalorizar la raigambre española en Argentina. Y por eso es que, bueno, el pabellón fue tan grande, es un pabellón que tiene un lugar muy destacado dentro del predio de la feria, dentro de lo que fue el predio de la feria, no está junto con todos los demás, está en un lugar donde estaban los demás, en un lugar muy destacado y es muy grande. Y eso es porque Argentina puso un interés muy grande en esa... De hecho, en ese mismo pabellón se anunció que Argentina decretó el 12 de octubre como se anunció en ese mismo momento como Día de la Hispanidad, que fue feriado y sigue siendo feriado. Ahora hace unos años le han sacado lo de Día de la Hispanidad, pero fue y sigue siendo feriado y se decretó en ese momento por esa situación y por todo ese interés. Bueno, pues vamos a ir cerrando, ya son felicitaciones. Emilio López le dice que muy interesante conferencia de la influencia de Andalucía en Argentina. Y Mercedes Canovi, felicitaciones, excelente conferencia, soy argentina y gracias a esta charla me he enterado sobre lugares que ya desconocí, nos dicen, muchas gracias. Así que no solo los andaluces estamos descubriendo cosas, sino también algún argentino. Y nada más, ya simplemente despedir. Dar las gracias tanto a la Dirección General de Estudios Andaluces como, perdón, de Relaciones de los Andaluces como la Fundación Centro de Estudios Andaluces por su apoyo a esta sesión de webinar y de difusión de nuestra cultura, de nuestra historia y en este caso de nuestra arquitectura. Dar las gracias a Eva de Uña y a Rafael Corpa, que son nuestros ángeles de la guarda, que aunque no se les ve, están ahí detrás y nos han facilitado que se haya sido posible esta emisión, esta webinar. Por supuesto, a todas las personas que han estado siguiendo la conferencia, tanto desde Andalucía como de diversos lugares de España, de las casas de Andalucía y también las personas que desde Argentina han seguido esta ponencia de hoy. Simplemente emplazar a que ahora ya cortamos por Navidad las sesiones. Volveremos después de Reyes, ya solo quedan 3 para acabar todos los ciclos, quedan 2 del ciclo de flamenco, en las que hablaremos sobre el fandango y también tendremos a la cantadora exitosa, cantadora joven pero exitosa cantadora Rocío Márquez. Y en la serie de la primera circunnavegación acabaremos con el historiador y periodista Jesús García Calero, que nos explicará el destino de las naves de Magallanes y Elcano, ¿no? En el tramo último del viaje y el regreso del Elcano a Sanlúcar. Nada más, como es la última del año, pues desear feliz Navidad a todos los asistentes, por supuesto a Fernando, muchísimas gracias, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Y nada, pues feliz Navidad y para usted feliz verano, para nosotros feliz invierno. Muy bien, muchas gracias. Sí, así, aquí estamos con 30 grados. Pero bueno. Pues aquí está siendo un invierno no muy frío, pero no tenemos 30, no tenemos 30. No. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y felices fiestas para todos. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes.